Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover DIY. El día de hoy vamos a hacer unos arreglitos a nuestro molde básico. Espero que de esta forma les sea más fácil entenderlo y lo puedan hacer muy fácilmente. Quédense a ver todo el video y recuerden suscribirse al canal, compartir los videos para que sigamos creciendo. Muchos besitos. Para empezar a hacer nuestro molde básico, primero les quiero contar que ahora es mucho más rápido de hacer. Antes era un poco más demorado, más complejo. Bueno, con el paso del tiempo uno va notando en qué puede mejorar y empieza a aplicar esas mejoras. Este molde lo quería arreglar hace mucho rato, pero créanme que no me había quedado tiempo de sentarme a analizar muy bien qué medidas eran las que necesitaba implementarle. Y como tal, vamos a implementar una medida que no la tenemos en la tabla, pero pues se las voy a arreglar y les voy a dar nuevamente la tabla para que lo puedan hacer más fácil. Bueno, entonces vamos a trazar una línea recta. Podemos hacer escuadra con el orillo del papel. De pronto acá lo pueden notar porque el fondo que tengo es más blanco que el papel. Entonces, bueno, escuadramos con el orillo del papel, hacemos una línea vertical y hacemos otra línea horizontal. ¿Listo? Siempre para escuadrar es con una línea recta. ¿Listo? Trazamos acá. Bueno, entonces ahora vamos a tener en cuenta las medidas con las que vamos a realizar este molde. Este molde lo voy a hacer para mí, de mi talla, una talla XS, pero pues yo tengo una que otra medida diferente a las de la tabla de medidas. Entonces, simplemente voy a aplicar mis medidas y las que son iguales en la tabla, aplico las mismas de la tabla, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar acá. Vamos a trazar el escote vertical, que son 7.5 para la talla. 25 centímetros desde el punto cero, este es el punto cero donde se cruzan las dos líneas, es el punto cero. Entonces de acá hacia abajo 7.5, desde ese mismo punto hacia abajo vamos a medir la altura de busto, que es de 25, ¿sí? Luego vamos a medir el talle delantero, que es 44. Y ahí hacemos unas marquitas. Luego vamos a medir la altura de cadera, que son 19 centímetros. Acá exactamente. Entonces ahora voy a prolongar estas líneas. ¿Sí? Acá simplemente no les voy a colocar ahorita las medidas, sino les voy a decir qué medida aplican ahí, es decir, cómo se llama en la tabla. ¿Listo? Entonces, bueno, hacemos esta línea acá, larguita, prolongamos esta otra también y escuadrando con la línea recta que tenemos acá. Listo, bueno. Y ahora la línea de cadera. Listo. Bueno, entonces ya aplicamos los largos. Ahora vamos a aplicar los anchos y los contornos. Entonces, cuando ya pues todos sabemos que tenemos el contorno de cintura, de cadera y de busto, lo dividimos en 4 partes, ¿listo? Porque trabajamos una parte, digamos, del delantero y otra parte de la espalda. Y cuando las hacemos todas, entonces necesitamos 4 partes, 2 delanteros, 2 espaldas, ¿listo? Entonces, vamos a aplicar las medidas horizontales. Entonces, en la línea horizontal vamos a medir el escote horizontal. Ese escote es de 6.75. Esta es una medida que cambió en la tabla. Entonces, ya luego les daré la nueva tabla con las modificaciones. ¿Listo? El ancho de espalda, vamos a aplicarle el ancho de espalda, la mitad de ancho de espalda. ¿Sí? Listo. Entonces, acá, bueno, ahorita les coloco todas las medidas mejor para no confundirme. Del ancho de espalda hacia abajo voy a medir la caída de hombro. La caída de hombro son 4, es una medida estándar para todas las tallas. ¿Listo? Entonces, esto se llama caída de hombro.
Esto se llama mitad ancho espalda. Desde acá. Y esta se llama escote horizontal hasta acá. ¿Listo? Acá se llama escote vertical y va hasta ahí. Luego desde este punto hasta este punto es la altura de busto. Acá es la cintura, o sea el talle, perdón, acá iría el talle delantero. Y acá en esta línea, que es la línea de cintura, iría el contorno de cintura. ¿Listo? Bueno, vamos hasta ahí. Bueno, acá sería la altura de cadera. Listo. Bueno. Entonces, ahora vamos a medir, vamos a hacer todos los puntos y luego los unimos, ¿vale? Para que sea más rápido. Vamos a medir con cuarta de contorno de busto más 1. Entonces, tenemos que es 23 para mi talla. Y marcamos ahí. Luego, en la cintura, vamos a medir la cuarta de contorno de cintura más 3 para la pinza, 3 de aumento para la pinza, ¿listo? Entonces daría ahí. Y en la cadera no le damos ningún aumento, simplemente la cuarta de cadera. Entonces aquí, listo. Entonces voy a colocarles acá los nombrecitos. Entonces esto es línea de busto. Listo. Acá aplicamos un cuarto de contorno de busto más 1. Acá un cuarto de contorno de cintura más 3. Y acá simplemente un cuarto de contorno de cadera. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar a unir. Vamos a hacerlo con este color. Y vamos a unir entonces el escote horizontal con la caída de hombro. Listo. Vamos a unir. Bueno, acá tenemos que hallar de esta línea hacia abajo, de este punto hacia abajo, vamos a hallar la mitad, pero para eso voy a trazar acá una línea punteada con lápiz, simplemente para guiarme. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos a medir desde acá hasta la línea, desde la caída de hombro hasta la línea de busto. Ahí tenemos 21 centímetros. Entonces vamos a ubicar la mitad, que serían 10.5. ¿Sí? Listo, aquí me da la mitad. A ver, les coloco. De este punto a este punto vamos a hallar la mitad. ¿Listo? Y ahí vamos a trazar con la escuadra, escuadrando acá con el centro frente de nuestro molde. Vamos a trazar una pequeña línea para entrar ahí y darle la forma a la sisa. Listo. Entonces ahí vamos a entrar, recuerden, en el otro entrábamos 2, acá vamos a entrar solamente 1,5 centímetros. Entonces entramos 1,5 centímetros. 1.5. Esta medida también es estándar. Entonces 1.5 me dio acá. Ahora, esto lo vamos a tener acá pendiente para ahorita
Vamos a tener esta medida acá pendiente para ahorita que vamos a hacer la sisa. Entonces, de nuestra línea de cintura hacia arriba, vamos a medir con la medida de costado, que es una medida nueva, no la teníamos en nuestra tabla, más la diferencia de talles. Tengan en cuenta que esta diferencia no puede ser mayor a 5. Cuando ya tenemos una diferencia mayor a 5, entonces manejamos el molde de otra manera, ¿sí? Por ahora lo vamos a hacer normal, como si fuese un molde de tallaje, ¿listo? Que en mi caso la diferencia es de 4 y en la tabla vamos a dejar la diferencia de talles de 4 centímetros porque esta tabla es con tallaje industrial, ¿sí? Simplemente que estamos aplicándolo para hacerlo de manera personalizada. Pero vuelvo y les repito, la pinza puede ser hasta de 5 centímetros, la diferencia de talles, ¿listo? Entonces vamos a medir acá que mi costado es de 18 más 4 de diferencia de talles me da 22. Entonces trazo un puntico acá, desde la cintura hacia arriba mido 22. Y acá voy a unir cintura, paso por la línea del busto y llego al punto donde me quedó marcado mi costado. ¿Listo? Ahora sí puedo hacer la sisa. Entonces, para hacer la sisa, tomo esta curva que se llama pera, esta regla, y voy a trazar la curva de mi molde. ¿Listo? Simplemente voy acomodando. Acá arriba, entonces a mí me gusta trazar más recto. ¿Sí? Lo trazo recto y le voy dando la forma curvita para encontrarlo. Listo. Ya tengo ahí marcada mi sisa. Me falta marcar acá el escote. Entonces para el escote pues lo voy a hacer acá mejor a mano alzada. Listo. El escote. Ahora voy a marcar la cadera. Entonces, como lo hacíamos en el otro molde, acá lo vamos a hacer igual. Vamos a medir más o menos 5 centímetros, haciendo escuadra con la línea de cadera, medimos más o menos 5 centímetros hacia arriba, para que nos quede un poco recta acá la caída de la curva. ¿Listo? Entonces acá vamos a medir más o menos 5, nos da por aquí. Y tomamos la regla curva para marcar la cadera. Entonces, acomodamos acá la curva, que nos quede bonita, que no nos quede tampoco tan pronunciada. ¿Sí? No importa que no dé exactamente en los 5, lo importante sí es que caiga sobre la línea recta, para que no se nos forme una bolsa ahí como muy redondo, se nos hace acá como muy redondo. Listo, entonces bueno, ahí me perdonan esta línea, pero pues ya ustedes la ven bien ahí. Listo, entonces ya tengo el molde básico, pero ahora debo hacer las pinzas, ¿cierto? Entonces en la cintura dijimos que tenemos un aumento de 3 centímetros para las pinzas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a medir la mitad de separación de busto. La mitad de separación de busto en la línea de busto, para este caso es de 18 centímetros. Vamos a medir la mitad, que da 9. Lo mismo acá en la línea de cintura y lo mismo en la línea de cadera. ¿Listo? En la línea de cintura entonces voy a darle 1,5 centímetros a cada lado desde el punto de la mitad de separación. Entonces mitad para acá, mitad para allá de la pinza, ¿cierto? 1,5, 1,5 me da 3. Listo, ahora entonces haciendo escuadra con la línea de la cadera voy a subir 5 centímetros para no trazar la pinza hasta abajo. Esto es lo mismo del otro molde. Subimos 5 centímetros y simplemente ahora vamos a unir puntos para crear nuestra pinza.
Esos 5 es una medida estándar también. Entonces ahora acá. Y ya ahí me queda formada mi pinza central. Nos está haciendo falta la pinza del costado para eliminar la diferencia de talles. Listo. Entonces ahí tengo mi pinza central. El molde se está viendo bonito. Entonces, bueno, vamos ahora a hacer la pinza central. Entonces, perdón, la pinza del costado. Bajamos 7 centímetros. Estos 7 también son estándar porque recuerdan que en el otro molde, cuando eliminamos la pinza y vamos a hacerla de nuevo, yo les digo bajan 7 centímetros y abren la pinza de 4, listo. Entonces ahí bajamos 7 centímetros y medimos el ancho de la pinza. Entonces en este caso es 4 y la llevamos al punto del busto. Que luego ya en el desarrollo de moda nosotros no la dejamos hasta el busto porque se ve feo, la trasladamos hacia abajo, la movemos hacia el lado, la trasladamos hacia abajo, bueno, ¿sí? Pero pues acá en el molde las trazamos así, listo. Teniendo ya el molde así, la sisa es bastante larga, entonces debemos hacer lo mismo que le hicimos al otro, de hacer la pincita correctiva. Entonces vamos a medir 8 centímetros de la sisa hacia el hombro. Medimos 8 y ahí hacemos un piquete y luego medimos 2 y hacemos otro piquete. Estos los vamos a marcar en el molde. Entonces, bueno, para poder separar el molde y cerrar esta pinza, o si ustedes desean lo dejan así, tal cual como está, ya lo que tendríamos es que pues cuando vamos a trasladar pinzas pues tendríamos que hacer cortes y demás para poder cerrar una pinza, abrir la otra, mejor dicho, darle forma a nuestro molde, ¿verdad? Entonces yo voy a partirlo en 2, como lo tenía en la otra. El otro molde estaba partido en 2, este lo voy a partir igual porque me parece más práctico trabajarlo así. Sin embargo, también lo puedo dejar de esta manera para cuando yo necesite hacer otro tipo de prendas, entonces ya lo tengo así cerradito y lo puedo manejar también, ¿vale? Entonces, bueno, mi hombro mide 11, más o menos 11 centímetros. Vamos a cortar ahora nuestro molde. Lo vamos a separar. Nos quedaría separado en costado y en centro delantero. Acá pues también deberíamos tener esta línea simplemente marcadita para por acá entrar, cortar. A lo que yo separo el molde puedo cerrar esta pinza. Listo, yo lo separo hasta acá y me deja cerrar. Este procedimiento es igual como en el otro video. Sin embargo, ahorita al final se los voy a hacer completo. Bueno, ahora vamos a hacer la espalda. Para la espalda entonces voy a prolongar la línea horizontal, que es la línea del hombro, digámoslo así, la línea de la espalda, y la línea de busto. ¿Listo? Teniendo esas líneas así, entonces voy a trazar los largos nuevamente. Entonces, en la espalda, nuestro talle es diferente. Por eso no podemos trazar la línea de cintura igual. ¿Listo? Bueno, vamos a trazar 40 centímetros de talle de espalda que nos dan aquí. Lo único que cambia en la espalda de medidas de los largos pues es el talle, ¿sí? Acá la altura de cadera sigue siendo igual, 19, entonces medimos 19, trazamos ahí, listo. Ahora vamos a prolongar esas líneas. Entonces se ve más pequeña porque en el delantero lo que hace más largo el talle es el busto. En la espalda somos planos, entonces por eso es más pequeñito el espacio. Listo, bueno, ahora trazamos acá la línea de la cadera, la prolongamos, listo. Y vamos ahora a medir los anchos. Entonces, perdón, acá nos falta un largo que es el escote vertical de la espalda, que son 2 centímetros, también es una medida estándar. Y el escote horizontal,
que es el mismo del delantero, 6.75, listo. El ancho de hombro igual que el delantero porque no va a variar en la espalda, entonces mitad de ancho de hombro. Acá la caída de hombro igual, 4 centímetros, hacemos un puntico, listo. Vamos a trazar acá el hombro, lo hacemos con este color. Listo. Y el escote lo llevamos un poco recto y luego en curvita. ¿Listo? Bueno, en la línea de pecho, de busto, perdón, la línea de busto, vamos a medir la mitad, el cuarto de contorno de busto, ya sin aumentos. Entonces, aplicamos la medida y nos da aquí. Listo. En la cintura vamos a medir cuarta de contorno de cintura más 2 para la pinza. Ya no necesitamos una pinza tan grande en la espalda. Entonces ahí nos da la medida. Y en la cadera igual la misma medida que el delantero. Entonces marcamos acá nuestra línea, nuestro ancho de cadera. Vamos a cerrar, a subir acá para cerrar el costado, para hacer la forma de la cadera. Entonces trazamos un poquito recto, acuérdense, lo mismo, la misma forma que el delantero, y trazamos acá la curva, que veamos que se ve bonita. Listo. Para el costado, entonces desde la línea de cintura hacia arriba vamos a medir la medida del costado según corresponde para esta talla. Se me da acá. Y trazo la línea. Uno la cintura con el costado. Acá era donde nos complicábamos en el otro molde. Entonces hasta aquí. Listo. Ahora para trazar la sisa. Entonces vamos a medir desde el escote hacia la línea de busto y vamos a hallar la mitad. ¿Sí? Entonces acá tengo 23, la mitad sería 11.5. Hago escuadra y voy a marcar una línea por acá, algo así, para que esa línea se encuentre con la que trae la caída de hombro, ¿sí? Que me da más o menos aquí. Ahí se cruzan esas dos líneas. Entonces, por esta línea voy a entrar 0,5, nada más 0,5. En el otro molde entrábamos 1, pero porque en el delantero entrábamos 2. Entonces, acá entramos 0,5. ¿Listo? Y trazamos la sisa. Ya es mucho más fácil, antes era más complicado. Entonces, acomodamos acá la regla, que veamos que tiene como proporción, y acá simplemente rectico. Listo. Obviamente acá pues por el marcador las curvas se ven un poco raras, ustedes las hacen bien bonitas. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la sisa de la espalda. Ahora debemos marcar la pinza de la espalda y acá lo mismo, ubicamos la mitad, lo mismo que el otro molde anterior, no el delantero. Ubicamos la mitad, que serían 9.5. Acá en esos 9.5 le vamos a dar 1 centímetro a cada lado, 1 y 1. Acá entonces trasladamos la medida, 9.5, nos da acá, y la llevamos a la cadera igual, 9.5, nos da acá. Vamos a subir 5 centímetros haciendo escuadra para marcar el punto hasta donde va a llegar la pinza en la parte de la cadera. Y la vamos a dejar en la línea de busto. Listo. Unimos líneas y nos queda formada nuestra pinza de la espalda. Y listo, esto es todo.
Bueno, ahora vamos a ver acá cómo sería el molde anatómico. Entonces, ¿qué hice? Simplemente tracé la línea, prolongué las líneas que ya traía del molde anterior de la espalda, bajé 2 centímetros, esto y esto son igual. Lo que cambia es que en la línea de busto vamos a entrar 1 centímetro y a partir de aquí vamos a medir la cuarta de contorno de busto. ¿Listo? Entonces me daría acá. En la cintura entro 2 y a partir de aquí mido la cuarta de contorno de cintura más 2 para la pinza. De una vez voy a ubicar acá la mitad para hacer la pinza. Ya no puedo, o bueno, sí puedo trasladar esa medida. Simplemente mido acá, desde acá, hasta esta línea me da 11.5. Entonces traslado esa misma medida acá y acá en la línea de busto para poder hacer la pinza, ¿cierto? Entonces mido 1 a cada lado. Acá subo 5 centímetros haciendo escuadra, entonces me da por acá. Hago la pinza. Y es como algo muy, o sea, como copiar del anterior, ¿sí? La única diferencia es que estamos entrando para darle una pequeña forma curva acá. Y en la línea de cadera entramos 1 centímetro. Entonces medimos acá 1. Y vamos a hacer lo mismo que esta curva de acá porque acá pues tenemos el volumen de la cola y no es recto, ¿no? Entonces subimos más o menos 5 centímetros ahí rectos. Tomamos nuestra curva, ya acá no es tan pronunciada como acá porque pues acá es el costado, ¿no? Entonces más o menos así, algo curvito, suavecito, bonito. Y trazamos la curva. Listo. Y acá vamos a ir en recta de la cintura al busto y luego del busto hasta casi el escote. No hay necesidad de llegar hasta tan arriba para no quitarle ancho acá a la espalda. ¿Listo? Entonces acá lo suavizamos y ya, listo, así. Y nos queda nuestro molde anatómico. Entonces ahora vamos a tener 2 moldes de espalda y pues yo les voy a decir cuál vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a colocarles todas las medidas y ya les dejo ahí el planito para que puedan verlo. Bueno, vamos ahora a hacer un repasito de las medidas que van en nuestro molde. Entonces, desde el punto 0 hacia abajo, escote vertical, altura de busto, talle delantero. Todos se toman desde acá. Luego, la altura de cadera desde la línea de cintura o desde el talle delantero hacia abajo, altura de cadera. Se prolongan las líneas y luego marcamos escote horizontal de aquí hacia allá. Luego de aquí hacia allá, mitad de ancho de espalda, de aquí hacia abajo, caída de hombro, se traza la línea, de aquí en esta línea, que es la línea del busto, en esta línea de busto vamos a marcar 1/4 de contorno de busto más 1 para el delantero, esto nos da acá. En la línea de cintura, 1/4 de contorno de cintura más 3 para la pinza, nos da acá. En la línea de cadera, 1/4 de contorno de cadera que nos da acá. Luego unimos, luego de aquí hacia arriba vamos a medir la medida del costado más la diferencia de talles, que para el caso son 4, entonces nos da por acá. Y ahí sí podemos trazar la curva de la sisa, sin antes tener en cuenta que vamos a medir desde la caída de hombro hasta la línea de busto, hacemos una línea, para ubicar la mitad entre estas dos medidas, de aquí a acá la mitad. Por este punto de la mitad vamos a entrar 1.5, nos da acá, trazamos la curva de la sisa, medimos 8 centímetros, 8,
y luego 2 para generar una pincita. ¿Listo? Acá en el costado bajamos 7 centímetros y marcamos nuestra pinza, que es de la diferencia de talles, que para el caso son 4, llevamos al punto del busto. Luego trazamos una línea hasta la mitad del hombro para poder dividir el molde en 2 y cerrar la pinza del costado. ¿Listo? Entonces, para la espalda entonces prolongamos las líneas de espalda, la línea de espalda o la línea de hombro y la línea de busto. Bajamos el escote vertical, escote horizontal, mitad de ancho de espalda, caída de hombro. Desde aquí hacia abajo el escote vertical, que son 2 para todas las tallas, y de aquí para abajo el talle de espalda, que es este, talle de espalda. De acá para abajo la altura de cadera, que es la misma del delantero. Trazamos las líneas, acá marcamos un cuarto de contorno de busto, solamente el cuarto, no le aumentamos nada. Y de acá marcamos un cuarto de contorno de cintura más 2 para la pinza, nos da acá. Ubicamos la mitad para hallar el punto de donde vamos a hacer nuestra pinza y marcamos uno a cada lado. Luego trasladamos esa medida de la mitad para acá y para la cadera. Subimos 5 centímetros y trazamos nuestra pinza. En la línea acá, de acá hacia arriba, vamos a medir el costado sin aumentos y hasta donde nos dé. ¿Listo? Trazamos la curva de la cadera. Recuerden que subimos acá 5 centímetros en línea recta para formar bien la curva. Y acá buscamos la mitad entre el escote vertical y la línea de busto para trazar una línea imaginaria, acá una guía, y entrar, así escuadramos acá con la caída de hombro, nos da un punto, de este punto hacia adentro corremos 0,5 y trazamos la curva de la sisa. Para el molde anatómico de la espalda, las mismas medidas de costado, todo. Lo que cambia es que en la línea de busto entramos 1 centímetro, en la línea de cintura 2 y en la línea de cadera 1. Trazamos las líneas, esta siendo un poco curva. Y de aquí, desde estos puntos hacia allá, vamos a medir vamos a colocar las medidas correspondientes. Contorno de cadera 1/4, contorno de cintura 1/4, más 2 de pinza. Y contorno de busto sin aumentos. ¿Listo? Y eso es todo. Recuerden también que debemos hacer traslado de hombro. Entonces, para hacer el traslado de hombro, vamos a bajar, vamos a escuadrar acá y vamos a bajar 2 centímetros. Lo que le vamos a quitar al delantero se lo vamos a pasar a la espalda. Acá igual, acá sí ya tenemos línea recta, entonces trazamos acá, quitamos este pedacito de acá antes de separar el molde en 2 para que no nos compliquemos, luego quitando un pedacito de un lado y otro de otro. Y esta medida de acá la vamos a trasladar a la espalda. Entonces vamos a medir acá de cuánto nos quedó. Nos queda de 11,3 más o menos. Y acá pues vamos a prolongar, haciendo escuadra acá, con esta línea vamos a prolongar 2 centímetros, ¿sí? Que obviamente esto lo debemos suavizar para que no nos quede feo. Y acá también escuadramos, subimos 2 centímetros. Recuerden, esto que estoy aumentando acá es porque se lo quité al delantero. Medimos acá 2. Y rectificamos que esta medida nos quede de 11,3. Entonces, no nos da 11,3, tenemos que cuadrarla. Acá. Acá. Y acá suavizamos. Y acá lo mismo. ¿Sí? De pronto ahí no, pues no lo pueden ver bien por el marcador que ya tenía ahí, pero bueno, se los voy a trazar acá con este. La idea es continuar con la forma que trae nuestro molde, pero sabiendo que acá es más ancho porque lo que le quitamos acá
mide más, ¿no? Acá ya pues el molde se va ampliando un poco más. Entonces es como simplemente medir esto y trasladarlo para allá. Y acá en el delantero pues se elimina. Nuestro molde queda por acá. Listo. Y lo mismo hacemos en la otra espalda para tenerla lista para cuando vayamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a separar nuestro molde para cerrar la pinza del costado. ¿Listo? Entonces acá yo corto por una de las pinzas, por una de las líneas de la pinza. Y acá pues lo voy a separar por acá. Cuando yo hago esto, el molde se separa. Este ya no lo necesito, el molde se separó acá, entonces me permite traer esta de acá, alineo bien esta y montarla sobre la otra línea. ¿Sí ven? Entonces el costado se me deforma, debo arreglar ese costado. Y debe quedar midiendo los mismos 18 que medía antes, ¿cierto? Entonces yo acá voy a trazar mi nueva línea de costado, que es esta, ¿cierto? Le coloco cinta acá, lo pego, ¿sí? Y luego sí lo recorto por acá, por el orillo, y lo separo por acá. Termino de quitar este pedazo de la pinza, corto muy bien y me quedan dos moldes. Bueno. Y me quedan así para pasarlos ahora a la cartulina. ¿Listo? Esto acá pues lo pego bien. Si quieren pegan estos papelitos sobre la cartulina o pues simplemente los marcan por el contorno. Hacen el piquetico, el otro piquetico, piquete, ¿sí? Para indicar. Y hacen el piquete este de acá, que es el de los 7. ¿Listo? Porque de acá para abajo es donde marcamos la pinza. Le hacen estos dos piquetes también que son muy importantes y listo. También pasan la espalda cartulina para que la puedan trabajar muchas veces. Y ya.